Buenos días, vamos a continuar analizando la materia de cuarto medio en donde quedamos la vez anterior. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos dicho hasta ahora. Hasta ahora estamos revisando el material genético. Este material genético, ¿no es cierto?, dijimos que no se trataba de otra cosa más que la molécula de DNA. Recordemos que el DNA era un polímero o un biopolímero formado por unidades más pequeñas. Es una cadena larga. Primero recordemos que dijimos que el DNA es una cadena larga helicoidal, son dos cadenas, ¿no es cierto?, enrolladas en espiral, antiparalelas. Después vamos a explicar qué significa ese término antiparalelas, ¿ya? Y que se encuentran en el núcleo de la célula, ¿ya? El esquema típico del DNA, ¿ya?, es esa doble hélice, ¿ya?, que fue, recordemos, dilucidada su estructura por Watson y Crick en el 53, gracias a los trabajos de Rosalind Franklin, que a ella también hay que darle mucha parte del crédito. Este es el DNA. Ahora, este DNA está formado por unidades más pequeñas, todo esto es repaso, unidades más pequeñas que se llaman los nucleótidos. Nucleótidos. Y que estos nucleótidos a su vez estaban formados por tres unidades más pequeñas todavía, que eran el fosfato, que lo íbamos a abreviar así, la pentosa, ya que en el caso del DNA esta pentosa era desoxirribosa, ya, la vamos a abreviar con una E de esa forma, y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada podía ser de dos tipos, podía ser púrica o podía ser pirimídica, ¿ya? De las bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, habíamos, en total son dos púricas y dos pirimídicas, y la unión, ¿no es cierto?, era entre una base púrica y una pirimídica, nunca dos púricas o nunca dos pirimídicas. De tal manera, ¿no es cierto?, que adenina se unía con timina y citosina se unía con guanina. Y estas líneas representan los enlaces. Esos enlaces, ¿no es cierto?, son los puentes de hidrógeno. Bien, estamos repasando. Ahora, la representación de un nucleótido, ¿ya?, era ¿no es cierto?, la desoxirribosa, el fosfato y la base nitrogenada. Eso es una representación de un nucleótido. Ese nucleótido se iba a unir con otro nucleótido, ¿no es cierto?, el cual se iba a unir con otro más, y así, ¿no es cierto?, se iba a formar esta cadena. Ahí, ¿ya? Esta cadena. El enlace que unía un nucleótido con otro, ¿no es cierto?, ese enlace de ahí es un enlace que nosotros le llamamos fosfodiéster, porque en realidad es un enlace de tipo éster, pero son dos, por eso es diéster, uno para allá y uno para acá, ¿ya? Y es conectado con el fosfato, por eso es fosfodiéster, ¿ya? Al frente de la base nitrogenada estaba la otra base nitrogenada, ¿no es cierto?, que se unía también con el azúcar, ¿ya? Y aquí estaba el otro fosfato, y así va continuando la cadena, ¿ya? La cadena. El enlace de ahí era los enlaces puentes de hidrógeno. Ahora, algo tremendamente importante y tremendamente interesante que no se había dicho en los videos anteriores, es el sentido de la cadena. Es el sentido. ¿Qué significa? Que esta cadena del lado izquierdo, ¿no es cierto?, ¿ya?, a diferencia del lado derecho, se va a unir en ciertos carbonos específicos del azúcar. ¿Qué significa? Significa
que este carbono de acá, en el cual, recuerden que cada vértice es un carbono, este carbono de acá, en el cual se está uniendo el enlace fosfodiéster, es el carbono 3. Y el carbono en el cual se une hacia el otro lado, ¿no es cierto?, es el carbono 5, ¿no es cierto? Aquí carbono 3, carbono 5. Aquí carbono 5, ¿no es cierto? Carbono, y así, ¿no es cierto? Así va la cadena, ¿ya? Ahora, eso significa, ¿no es cierto? Eso, entonces de aquí va a ir hacia el carbono 3, ¿ya? ¿Ya? Y esto va a ir después hacia el carbono 5, ¿ya? Eso significa que esta cadena va a tener un sentido, o va a tener una dirección, ¿no es cierto? Un sentido en realidad, que va a ser de 3', 5'. 3', 5', por el número del carbono del azúcar en el cual se está uniendo el enlace fosfodiéster. Ahora, esta otra cadena del lado de acá, que no la dibujamos, va a tener un sentido opuesto. Por eso se dice que son antiparalelas, porque mientras una cadena va en sentido 3', 5', la otra cadena va no digo va al revés, pero va en el sentido opuesto, vale decir 5', 3'. Eso es tremendamente importante. Va a ser importante después cuando analicemos la replicación del DNA y cuando analicemos la transcripción y traducción. 3', 5', una cadena, entonces que iría de esta forma, y la otra 5', 3', la otra cadena que iría en esta forma. Entonces, una cosa así, ¿no es cierto? Una gira en un sentido y la otra gira en el otro sentido. 3', 5', 5', 3'. Ese dato es tremendamente importante, tienen que recordarlo bien, ¿ya? Bien. Eso es entonces en cuanto al DNA. Importante que mencionemos ahora qué pasa con el otro ácido nucleico, ¿no es cierto?, que es el RNA. Bueno, a diferencia del DNA, el RNA tiene muchas otras características, ¿no es cierto? Ya, vamos a ir analizando de a poco. Primero, RNA, ¿no es cierto?, es una sigla que significa ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, ¿ya? El RNA. En algunos libros tal vez encuentren con el nombre de ARN. Es lo mismo, con la diferencia de que eso está en español y RNA está en inglés, ¿ya? Bien, este ácido nucleico, ¿no es cierto?, se encuentra en el núcleo y en el citoplasma, a diferencia del DNA que solo está en el núcleo, ¿no es cierto? Él está en núcleo y citoplasma. Núcleo y citoplasma. Ya, igual que el DNA, también es un polímero, también está formado por unidades más pequeñas que son los nucleótidos. Pero, ojo, el RNA es de una cadena, no dos cadenas, mientras el DNA es una doble, ¿no es cierto?, cadena, este es el DNA, el RNA es simple, es de cadena simple, ¿no es cierto? Ya, extraordinario. Otra diferencia es que el DNA es de larga longitud, ¿no es cierto? Es largo. Recordemos que en las moléculas de DNA de una célula, de una sola célula humana, colocados en línea, puede llegar a medir hasta 1,8 metros. 1,8 metros. Si el DNA de una célula se coloca, ¿no es cierto?, se estira y se coloca en filita y se coloca en una línea, llegaría hasta esa longitud. En realidad el RNA no alcanza esa longitud, ni mucho menos. Es muy corta, es de muy corta longitud. ¿Ya? Bien. A ver, otra diferencia, yo creo que en este video vamos a revisar las características del RNA. ¿Ya? Otra diferencia, dijimos que también está formado por nucleótidos, pero el ribonucleótido, ¿no es cierto?, de esta molécula está compuesto, ya dijimos, por un fosfato,
ya, eso es lo mismo, por un azúcar que aquí ya no se llama desoxirribosa. Aquí el azúcar se llama ribosa. Desoxirribosa para el DNA, ribosa para el RNA, ¿ya? Y también tiene bases nitrogenadas. También tiene adenina, citosina, guanina. Pero no tiene timina. En el RNA no hay timina. En su lugar hay otra base nitrogenada que es el uracilo. Por lo tanto, si quisiéramos aparear las bases, ¿no es cierto?, sería adenina con uracilo y la otra citosina con guanina. ¿Ya? Entonces, el DNA no tiene uracilo, sino que tiene timina. El RNA no tiene timina y en su reemplazo tiene el uracilo. Vale decir, entonces, que solamente encontraremos uracilo en el RNA y solamente encontraremos timina en el DNA. Bien, otra diferencia es que el RNA se localiza en el núcleo y citoplasma, mientras que el DNA solo en el núcleo. Solo en el núcleo. ¿Ya? El RNA se forma en el núcleo. Miren qué interesante. El RNA se origina en el núcleo, pero lo abandona. La función del RNA no es la función, no la realiza en el núcleo, sino que tiene que abandonar el núcleo y salir al citoplasma. Ahora, ¿por dónde abandona el RNA el núcleo? Recuerden que el núcleo, ¿no es cierto?, tiene perforaciones, ¿no es cierto?, que son los poros. Los poros nucleares. Por ahí el RNA sale del núcleo hacia el citoplasma a cumplir la función para la cual, ¿no es cierto?, se hizo. Bien, vamos a encontrar también, y esto es muy importante, la existencia de 3 tipos de RNA. De 3 tipos de RNA. Vamos a encontrar un RNA que le vamos a llamar RNA mensajero, ¿no es cierto? Ya, recuerde que los RNA son lineales, no son 2 cadenas, es una sola cadena. Ahora, que esta cadena se pueda plegar y las bases aparearse y juntarse, adenina con uracilo, ya sea otra cosa, pero si lo estiramos, el RNA es una sola cadena, el DNA son 2 cadenas. El RNA mensajero, ¿no es cierto? Si lo representamos, es una línea donde, recordemos, hay un extremo 3' y un extremo 5', exactamente igual que en el DNA. Ya, un RNA mensajero. Se llama así porque es el RNA mensajero el que lleva el mensaje, ojo, el mensaje genético para después ser convertido en proteína. Por eso se llama RNA mensajero. Este RNA mensajero es de corta vida. Otra diferencia con el DNA es que el DNA prácticamente dura toda nuestra vida. Las células se van multiplicando, ¿no es cierto?, pero el DNA se va manteniendo. El DNA vive o dura toda nuestra vida, sin contar que puedan existir mutaciones. Pero si no las hay, el DNA en humano, en una célula humana, va a durar toda la vida. En cambio, el RNA mensajero ya va a tener una vida corta y solamente llevará el mensaje para una proteína. Para una proteína, ¿ya? Obviamente, si la proteína es de gran tamaño, como la hemoglobina, el RNA, ¿no es cierto?, también será de larga longitud, más largo, que aquella proteína más pequeña, como la insulina, que tiene 57 aminoácidos, en donde la proteína, como es más pequeña, el RNA mensajero de ella será más cortito. Bueno, tenemos también un RNA mensajero, tenemos un RNA ribosomal, ya a este se le conoce como el RNA M,
el RNA R, ¿no es cierto? El RNA ribosomal va a formar parte de los ribosomas, ¿ya? Si ustedes recuerdan materias de años anteriores, el organelo, ¿no es cierto?, el ribosoma, que es un organelo que no tiene membrana, que se forma en el nucleolo y que su función es la síntesis o la fabricación de proteínas. Bueno, este ribosoma, este organelo, está formado de proteína y de RNA ribosomal, ¿ya? Y por último tenemos el RNA de transferencia. El RNA de transferencia, que lo vamos a abreviar RNA y una T, una M minúscula, una R minúscula y una T minúscula, colocada como un subíndice, ¿no es cierto? El RNA de transferencia va a ser el encargado de transportar los aminoácidos para la fabricación de una nueva proteína. El RNA de transferencia, ¿no es cierto?, se forma en el núcleo, sale hacia el citoplasma y empieza, ¿no es cierto?, a recolectar, ¿no es cierto?, a buscar los aminoácidos que se utilizarán después para la síntesis de proteínas. Ahora, el proceso en el cual se forma el RNA se llama transcripción. La transcripción. La formación entonces de RNA a partir del DNA se llama transcripción, pero eso va a ser otra historia. Por ahora vamos a quedar, ¿no es cierto?, en los tipos de RNA, las características que tiene y el proceso de transcripción, que es el mecanismo en el cual se origina. Muy bien, por ahora vamos a dejar hasta acá. No se olvide darle like al video, suscribirse si no está suscrito y esté atento porque van a venir más videos en los próximos días. Eso es todo por ahora. Gracias, jóvenes. Hasta luego.